dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y en esta ocasión estoy aquí para compartir con todos vosotros un estudio que se titula La enfermedad no es microbiana, sino funcional. O sea, la enfermedad no depende de que allá afuera hayan virus, hayan bacterias, hayan protozoos, hayan hongos, sino de la forma en la que yo hago que funcione mi organismo. De esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Y vamos a empezar nuestra reflexión reclamando esa maravillosa promesa que está registrada en Santiago 1.5. Allí se nos dice como sigue: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Yo no sé ustedes, pero personalmente esta promesa la he hecho mía, la reclamo muchísimas veces de mi vida, porque yo necesito llenar mi entendimiento del verdadero conocimiento, que es el que viene de Dios, y para eso yo necesito reclamarle a Dios esta promesa, para que Él tenga bien darle cumplimiento en mi vida. Necesitamos iluminar nuestro entendimiento para poder salir de este mundo de confusión. Recordemos que nuestro tema se titula La enfermedad no es microbiana, sino funcional. No depende de que hayan virus y bacterias, no señor, dependen de la manera en la que yo hago funcionar mi cuerpo. Y para poder entender hasta qué punto esa afirmación tiene fundamento, podríamos hacernos dos preguntas. ¿Por qué en condiciones similares una persona enferma y otra no? ¿Por qué unos se salvan de cáncer y otros se mueren de gripe? ¿Por qué? Si estamos, por ejemplo, en una comida, reunidos, toda la familia, en una misma habitación, y llega alguien con gripe que empieza a toser, hay unos que se enferman y hay otros que no. ¿Por qué unos se contagian y otros no? Esto nos lleva a el título de esta presentación. ¿Saben por qué eso sucede? Porque la enfermedad no depende de que el virus de la gripe, por ponerle solo un ejemplo, esté ahí, que me esté acechando. La enfermedad depende de cómo está mi organismo, de si mi organismo va a ser o no capaz de defenderse ante esa amenaza, ante esa agresión. Fíjense, por favor, en esta diapositiva. Y en esta diapositiva está representada por una parte un fuego, que ese fuego, digamos que representa un agente infeccioso, como puede ser virus, bacterias, hongos o cualquier microorganismo agresivo, que es a ellos a quienes se les suele achacar toda la responsabilidad de nuestros males. Y por otra parte, a la derecha, usted tiene un bosque. Ahí está el fuego y ahí está el bosque. Ese bosque no se incendió por casualidad. Se incendió porque en realidad había una chispita, o sea, estaba el fuego, y el bosque tenía las condiciones ideales para que el fuego cogiera fuerza. ¿Por qué? Porque estaba lleno de madera. Nótese la igualdad que está en la parte superior de la diapositiva. Dice, agente infeccioso es igual a enfermedad, porque eso es lo que nos suelen decir. Tienes gripe porque ahí estaba el virus. Tienes esta enfermedad porque esta bacteria te afectó. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que está planteando lo mismo, pero en forma de pregunta. ¿Agente infeccioso es igual a enfermedad? Ahora no lo estamos afirmando. Esto ha tomado matiz de interrogante, porque resulta que el fuego sigue estando ahí. Y ese bosque se incendió porque yo le eché leña al fuego. Le eché leña al fuego y se montó pues un incendio de unas dimensiones tremendas. Pero resulta que si en vez de echarle leña al fuego, yo lo que le echo al fuego es agua, ese fuego se va a apagar. La pregunta es, ¿agente infeccioso es igual a enfermedad? O sea, si está ahí la bacteria, pero resulta que yo tengo un cuerpo que está funcionando correctamente, esa bacteria va a poder atacarme y hacerme y en mí, me va a llevar a estar enfermo. ¿Saben qué? Les adelanto que no. La respuesta es que no, porque la enfermedad no es microbiana, no depende de que los microbios estén ahí acechándome, sino funcional. Depende de la manera en la que mi cuerpo esté funcionando. Depende directamente de si mis capacidades están o no a la altura, están o no en condiciones de cumplir la función para la cual
fueron creados. ¿Agente infeccioso es igual a enfermedad? Pues ¿saben qué? Esta idea básica es la raíz de los dos tipos de medicina que existen en el mundo actualmente, que son conceptos diametralmente opuestos el uno del otro. Por una parte está el fuego, por otra parte está el bosque y por otra parte está el agua. Si a ese fuego yo le añado esa madera que tiene el bosque, pues va a haber un incendio. Pero si a ese fuego yo le añado el agua que brinda, por ejemplo, una cascada, pues no va a haber ningún incendio, sencillamente se va a aplacar. Esa es la idea básica que ha traído consigo el desarrollo de los dos tipos de medicina que a día de hoy se practican en este mundo. ¿Y saben qué? Estos dos señores fueron los dos grandes exponentes o los dos grandes padres intelectuales de esos dos tipos de medicina y fueron además los autores intelectuales de lo que a día de hoy se conoce como la teoría del germen contra el terreno. Y esta teoría lo que dice es lo siguiente: ¿qué es lo más importante? ¿El microbio o el terreno? O sea, mi organismo. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué me enfermo? ¿Porque está ahí la bacteria o el virus de turno o porque mi cuerpo no ha sido capaz de funcionar bien, porque yo no estoy llevando a cabo un estilo de vida fisiológico y se ha debilitado? ¿Qué cosa es lo más importante? Este caballero de la izquierda es muy conocido, incluso se estudia en las escuelas. Es Louis Pasteur, que vivió entre 1822 y 1895. ¿Quién fue Louis Pasteur? Pues fue un químico francés y el autor intelectual de la pasteurización y se considera el pionero de la microbiología moderna. Por su parte, en el lado derecho de esta diapositiva está Claude Bernard, que vivió entre 1813 y 1878. Este caballero fue un biólogo, médico y fisiólogo francés, ambos del siglo XIX, ambos médicos muy respetados en aquellos tiempos. Eso sí, cabe matizar algo. Pasteur venía no solo de una familia adinerada, sino de una familia que tenía una gran influencia en el pensamiento médico de aquellos tiempos. Y por su parte, Claude Bernard, aunque también era un médico sobresaliente, pertenecía, digamos que a una casta inferior a la de Pasteur. Y esto vale mucho, porque como se suele decir, el dinero y la influencia manda. Por lo tanto, las ideas de Pasteur lograron penetrar de una manera muy fuerte, al punto que hasta el día de hoy nos ha llegado su influencia y ahora vamos a ver por qué, a diferencia de lo que pasó con las ideas de Claude Bernard. Vamos a continuar con nuestra reflexión para que podamos entender por qué se afirma que la enfermedad no es microbiana, sino funcional. Recordemos que estos dos caballeros fueron los autores de la teoría del germen contra el terreno. Esta teoría en su centro tiene una pregunta básica. ¿Qué es lo más importante? ¿El microbio o el organismo? O sea, el terreno. Louis Pasteur decía que el microbio es todo, que el terreno es nada. Dicho en otras palabras, él decía, las bacterias, los virus, los hongos y los protozoos son los causantes de todas nuestras dolencias. Da igual cómo esté nuestro cuerpo, porque el terreno no es nada. Por lo tanto, según su pensamiento, a cada microbio le correspondía una enfermedad, porque el microbio es el culpable de todos nuestros males. Y como consecuencia de su idea, y recordemos que influenció mucho el pensamiento científico de aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XIX, como consecuencia se desarrolló una gran industria de antibióticos y de vacunas, porque si el microbio era el culpable de todo, según sus criterios, pues había que hacer todo lo posible para minimizar su acción. ¿Y saben ustedes qué trajo esto consigo? Una dependencia médica farmacológica que lamentablemente llega hasta nuestros días y que tiene atada a la mayor parte de la humanidad, porque la medicina convencional sigue el patrón de Pasteur. Por otra parte estaba Claude Bernard y él pensaba de manera diametralmente opuesta a Pasteur. De hecho, siempre los discípulos de una y otra escuela tenían enfrentamientos. Claude Bernard decía, el microbio no es nada, el terreno es todo. O sea, da igual que hayan bacterias, virus, hongos y protozoos allí. Lo que determina si una persona se va a enfermar o no como consecuencia de la presencia de ese microorganismo es cómo haya hecho funcionar su organismo, si tiene su sistema o no a la altura pues para defenderlo.
Él decía que las condiciones del organismo son las que favorecen la enfermedad. Por lo tanto, achacaba una responsabilidad personal a la salud de la gente. O sea, yo soy responsable de la salud que tengo. Yo no puedo culpar de mis males a un agente externo. Soy yo quien con mi estilo de vida ha potenciado o no el funcionamiento de mi organismo y ha permitido o no que me llegue la enfermedad. Y lo mejor del pensamiento, de la línea de pensamiento de Claude Bernard, era que traía consigo la no dependencia médico-farmacológica, porque cada persona para tener salud depende de su estilo de vida, no de lo que haya en el exterior. Fíjense que la medicina alternativa, que es la medicina que viene de Dios, sigue el patrón de Bernard. Pero recordemos que yo le dije hace un ratito que Bernard no tenía la influencia en el pensamiento médico de su época que tenía Pasteur, porque venía de una familia más humilde, entre otras cosas. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Saben, cuando hablamos de tipos de microorganismos patógenos, nos estamos refiriendo siempre a bacterias, a hongos, a protozoos y a virus. Y la medicina moderna achaca la mayor parte de nuestros males a la presencia en nuestro organismo de todos estos microorganismos. Pero sucedió algo maravilloso. Con el paso del tiempo, pues resulta que Pasteur murió y la historia recoge que en su lecho de muerte, Pasteur dijo lo siguiente: Bernard estaba en lo correcto, el germen es nada, el terreno lo es todo. Lamentablemente, cuando él decidió hacer esta confesión, ya era demasiado tarde. ¿Saben ustedes por qué? Porque para ese entonces ya se había desarrollado una industria médico-farmacológica que es la que llega a nuestros días. Esa industria tan fuerte que está ahí y que lamentablemente determina y rige la vida de muchísimas personas, tuvo su base en el pensamiento de Pasteur, pese a que él en su lecho de muerte reconoció que estaba equivocado. Lamentablemente ya era demasiado tarde. Esa industria estaba ahí, esa industria ya había cogido mucha fuerza y esa industria es la que domina la vida de muchísima gente a día de hoy. Aquí tenemos el sistema inmunológico y recordemos que nuestro tema de hoy se titula La enfermedad no es microbiana sino funcional. Saben, este sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Por medio de una serie de pasos, pues el cuerpo combate y destruye organismos infecciosos invasores antes de que causen daño. Pero el organismo puede hacer esto siempre y cuando yo tenga una vida fisiológica, una vida que respete las leyes de la salud que han sido puestas ahí por nuestro creador, por Dios nuestro creador, desde el principio de los tiempos. Cuando este sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, nos protege de las infecciones que causan la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad no es microbiana, sino funcional. Observemos, por favor, detenidamente esta diapositiva y miremos los órganos o las estructuras que forman parte del sistema inmunológico. Están, por ejemplo, las amígdalas, pero también está el apéndice, la médula ósea, el vaso, los nódulos, los vasos linfáticos, el timo. Todos ellos forman parte del sistema inmunológico. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿a cuántas personas no le extirpan las amígdalas o el apéndice? Y resulta que ellos son órganos del sistema inmunológico. Si le amputamos estos órganos a las personas, no se va a quedar lacerado el sistema inmunológico, que es el sistema que nos defiende. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, le doy un dato más. Una sola cucharadita de azúcar refinada bloquea el funcionamiento del sistema inmunológico por 3 horas. Pero nadie se toma una sola cucharadita de azúcar refinada al día. La gente toma muchísimo más. Por lo tanto, cuando yo siempre estoy con gripe, por solo poner un ejemplo, es porque mi sistema inmunológico está debilitado. No porque estuviera ahí el virus de la gripe, porque volvamos al principio de nuestra reflexión. Podemos estar reunidos en una misma habitación, muchísimas personas, y puede haber alguien con gripe y de todos los reunidos, unos se van a contagiar y otros no.
¿Por qué? Pues porque en ese momento concreto el sistema inmunológico de esos que no se contagiaron estaba fuerte y fue capaz de defender al organismo de la presencia del virus, pero los que no lo tenían fuerte sencillamente se infectaron. Por lo tanto, el hecho de que unos se enfermaron con gripe y otros no, no dependía de la presencia del virus de la gripe, sino de cómo estaba funcionando su cuerpo en ese momento en concreto. La enfermedad no es microbiana, sino funcional. Y si yo no tomo conciencia de esto, yo voy a estar toda la vida dependiendo del sistema médico farmacológico. ¿Saben por qué? Porque no voy a hacer lo que decía Bernard, que es tomar responsabilidad personal sobre mi salud, saber que yo tengo que gestionar correctamente mis hábitos de vida a fin de potenciar el funcionamiento de todos mis sistemas, incluyendo el sistema inmunológico, que es el encargado de defenderme de las agresiones externas. En estos momentos quiero compartir con todos vosotros algo que escribí en mi libro Origen y curación de la enfermedad. Cuando las leyes de la salud y la vida se observan correctamente, el estar rodeados de virus o bacterias pierde importancia. Los virus y las bacterias no son los causantes de la enfermedad. La causa de la enfermedad es el descuido y el incumplimiento de los principios de salud establecidos por Dios. Dios puso capacidades defensivas y autocurativas en el cuerpo, y cuando las leyes se respetan como corresponde, el sistema inmunológico de los individuos se fortalece y en caso de amenazas puede luchar exitosamente y vencer cualquier enfermedad sin necesidad de medicamentos, porque mi cuerpo mismo va a ser capaz de responder, porque Dios va a poner en marcha esas capacidades autocurativas que están en las entrañas de todos los individuos, pero que se pueden ver obstaculizadas cuando yo no vivo un estilo de vida correcto. Yo debo confiar en Dios por encima de todas las cosas, porque al no hacerlo, mi cuerpo y mi mente se llenan de estrés, se llenan de ansiedad y eso trae consigo debilitamiento. Yo debo respirar aire puro para tener ese oxígeno que necesitan las células para funcionar bien. Debo comer sano, debo beber agua y no refrescos industriales. Debo hacer ejercicio pero también descansar. Debo además ser temperante en todas las cosas. Debo vestirme correctamente, evitar los medios ambientes que estén contaminados. Yo debo descansar de manera apropiada. Saben, cuando yo hago eso, mi sistema inmunológico está fuerte y cuando alguna amenaza se me acerca demasiado, porque las amenazas están ahí siempre porque vivimos en un mundo muy contaminado, pues entonces mi cuerpo va a ser capaz de defenderme. Pero si yo vivo una vida antifisiológica, ensuciante, una vida que me acidifica, pues sencillamente el cuerpo y esas capacidades autocurativas no pueden lidiar con esa sobrecarga que de manera constante yo le estoy imponiendo a mi cuerpo. La enfermedad no es microbiana, sino funcional. Y esto es una buena noticia porque no me deja sin esperanzas, no me hace vivir una vida de dependencia absoluta a un sistema médico y farmacológico que está ahí, que está vigente, sino que me da la autoridad para tomar las riendas de mi propia salud. Se necesita responsabilidad para comprender que nos enfermamos por la manera en la que hemos decidido vivir y no porque este mundo esté lleno de virus y de bacterias. Hasta aquí nuestro tema de hoy, que una vez más les recuerdo que se ha titulado La enfermedad no es microbiana, sino funcional. Yo espero y deseo que esta información le haya resultado de muchísimo beneficio, que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía un tsunami de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.